La energía se extrae de la estructura del espacio que nos rodea, lo que significa que no se puede medir. Esa es una amenaza directa a la mayor y única industria del mundo, la energía. Sería decir adiós a ExxonMobil, al petróleo, al carbón, a la transmisión lineal de electricidad a través del tendido eléctrico. Todo eso desaparecería. Por desgracia, para algunos implica una fortuna de 200 billones de dólares. Las reservas registradas de petróleo, carbón y gas están valoradas en más de 200 billones de dólares. ¿A quién no le gustaría tener una fuente de energía ilimitada y plenamente disponible? Esa es la pregunta clave, y es la que me lleva a dar el siguiente paso hacia lo desconocido. Parece ser que los científicos de principios del siglo XIX habían estado desarrollando métodos alternativos para obtener electricidad sin combustión. Nikola Tesla creía que había logrado acceder a lo que denominaba energía radiante. Muchos científicos piensan que descubrió lo que ahora llamamos energía libre. Pero antes de que Tesla pudiese acabar el proyecto, su inversor, el banquero JP Morgan, que tenía el monopolio del cobre que se utiliza en el tendido eléctrico, se dio cuenta de que el descubrimiento de Tesla podía transmitir electricidad sin necesidad de cables. Y entonces dejó de financiar las investigaciones de Tesla. El laboratorio de Tesla apareció quemado y a él lo condenaron al ostracismo. Y todo por intentar cumplir su sueño de conseguir energía ilimitada para todos. Un inventor de hoy en día, Adam Trombly, se inspiró en el trabajo de Tesla y en las posibilidades del toroide. Trombly construyó una dinamo, un generador de corriente directa que proporcionaba energía eléctrica directamente del aire. Intentábamos demostrar que al imitar el campo magnético de un planeta y al girar este dispositivo, podríamos realmente crear una dinamo que funcionase. Y de hecho, funcionó, y sigue funcionando. Entonces, cuando contemplamos la naturaleza, Júpiter o una dinamo como la Tierra que gira en el espacio, lo que hacemos sencillamente es referirnos a un imán que gira en el espacio. Y las líneas de flujo del imán van hacia abajo y por dentro, en este patrón toroidal del campo magnético. También se expande y se contrae, respira. Literalmente coge del espacio la energía que necesita y la transforma. Justo aquí, en este toroide, tenemos energía suficiente para transformar toda la Tierra entera. Y eso no es una simple teoría, sino que es literalmente cierto. Simplemente pensemos en las implicaciones que esto supone. Significa que cualquier lugar de la Tierra tendría energía. Cada persona de la Tierra tendría acceso a la energía. Gozaríamos de toda la abundancia del universo. Las Naciones Unidas y el Senado de los Estados Unidos habían invitado a Trombly para que demostrase cómo funcionaría uno de estos generadores. Pero al final, la administración de Bush boicoteó estos actos y después el gobierno requisó el dispositivo durante una redada. Pero la historia de Trombly no es la única. Cada vez que conozco a un inventor con una nueva y prometedora tecnología en el campo de la energía libre, me cuenta una experiencia parecida a la vivida por Trombly. El inventor John Bedini empezó a trabajar sobre las teorías de Tesla acerca de la energía radiante hace décadas y ha creado una gran variedad de dispositivos de cargadores de baterías que generan más energía de la que necesitan para funcionar. Anunció que iba a empezar a distribuirlos a muy bajo precio. Poco después, lo atacaron en su laboratorio y lo amenazaron para que dejase de producirlos. Por su propia seguridad, tuvo que dejar a un lado la comercialización de los dispositivos de energía libre. Todos estos dispositivos provienen de laboratorios que visité personalmente. Aunque la calidad de estas secuencias es pobre, no espero convenceros. Pero lo que quiero decir es que al estar ahí con estos inventores, acompañado de expertos y ver cómo funcionaban estos dispositivos de nueva energía, me convencieron de que la tecnología es real. Y me maravillan los avances que puede engendrar esta tecnología. El canadiense John Hutchinson no solo creó baterías libres de energía, sino que también usó las teorías de Tesla para contrarrestar la gravedad y conseguir que los objetos flotaran. Esto podría revolucionar el campo de la propulsión.
pero la policía y agentes del gobierno entraron en su laboratorio y le requisaron su equipo en 1978, en 1989 y de nuevo en el año 2000. Uno de los científicos a los que íbamos a entrevistar para este documental era el Dr. Eugene Malo, un ingeniero del MIT y de Harvard, editor de la revista Infinite Energy, que cubre tanto los avances teóricos como tecnológicos del campo de las nuevas energías. Misteriosamente, recibió una paliza que le provocó la muerte en el año 2004. Si todos estos inventores eran unos estafadores y unos charlatanes, me pregunto por qué se los reprime de una manera tan brutal y constante. Le pregunté al inventor de energía libre, Adam Trombly, por qué pensaba que se restringía la investigación de este tipo de tecnología y si mantenía alguna relación con el fenómeno OVNI. Importantes rangos del cuerpo militar han corrido un riesgo al afirmar, sí, estas cosas son reales. ¿Por qué pensáis que el complejo industrial militar evita a toda costa este tipo de declaraciones? Porque empiezas a pensar en qué clase de tecnología se esconde tras el fenómeno OVNI. Esa es la cuestión principal. La falta de transparencia del fenómeno OVNI está directamente relacionada con la falta de información sobre la denominada energía libre. La energía se extrae de la estructura del espacio que nos rodea, lo que significa que no se puede medir. Esa es una amenaza directa a la mayor y única industria del mundo, la energía. Sería decir adiós a ExxonMobil, al petróleo, al carbón, a la transmisión lineal de electricidad a través del tendido eléctrico. Todo eso desaparecería. Por desgracia, para algunos implica una fortuna de 200 billones de dólares. Las reservas registradas de petróleo, carbón y gas están valoradas en más de 200 billones de dólares. Si se revelase esta información, cambiaría completamente el poder geopolítico. De una manera que aún no se ha visto en toda nuestra historia. Y pasaría en una generación. Empecé a examinar las soluciones que suponían estos significativos avances, y para mi sorpresa, estos conceptos ya habían sido demostrados en cientos de laboratorios de todo el mundo, pero sus resultados aún no han salido a la luz. En vez de hacer que las cosas colisionen e intentar controlar la explosión, estas nuevas tecnologías se basan en la mezcla, en el baile con lo que naturalmente es. El denominador común de todos estos dispositivos de energía libre que he visto es que imitan de una manera u otra la forma de energía toroidal. No hace falta que creamos en la tecnología de la energía libre para preocuparnos por la represión de las ideas y los nuevos inventos. Yo mismo pensé, ¿cuál es la mejor manera de justificar nuestra dependencia del petróleo, carbón, energía nuclear y otras tecnologías peligrosas y contaminantes, sino afirmar que no hay ninguna otra alternativa mejor ni más barata? La pregunta más importante era, si llegamos a entender todas estas cosas, ¿ayudaremos realmente a aliviar el sufrimiento humano de alguna manera? Pues resulta que sí. Gran parte del sufrimiento del planeta está relacionado con la falta de acceso a la energía. Mantenerte caliente, tener acceso a agua y comida, obtener atención médica en un hospital, todo eso está relacionado con el acceso a la energía. Si hay un modelo fundamental, y me parecería lógico que la evolución fuese eficaz en ese sentido, y podemos alinearnos con ese modelo para crear nuevas tecnologías que solventen estos problemas, entonces vale la pena abrir la mente a estos temas que socialmente son tabú. Si las nuevas tecnologías energéticas se facilitasen libremente en todo el mundo, se produciría un cambio profundo que nos afectaría a todos y que se podría llevar a cabo en cualquier parte del planeta. Estas nuevas tecnologías supondrían el hallazgo más importante de la historia. Así que, teniendo en cuenta las posibilidades, decidí preguntar, ¿quién se beneficia al suprimir investigaciones científicas? ¿Quién posee el poder y la fortuna que se ven amenazados ante el acceso a una energía libre y limpia? ¿A quién le interesa establecer un mundo donde solo unos pocos tienen mucho y hay otros muchos que apenas tienen nada? Como investigador independiente, seguí una de las normas básicas del periodismo de investigación. Si una historia no tiene sentido, investiga de dónde viene el dinero. Nuestra dependencia del petróleo les asegura a las compañías energéticas continuar recibiendo increíbles beneficios.
Los he visto reunir un gran número de recursos para boicotear las alternativas energéticas, para controlar las reservas mundiales y mantener el precio del petróleo elevado. Tienen suficiente dinero y poder para eliminar cualquier cosa que pueda amenazar su monopolio. Así que, ¿quién está detrás de todas estas compañías energéticas? El imperio del petróleo de los Rockefeller comenzó en 1870, cuando John D. Rockefeller fundó la compañía Standard Oil y se convirtió en el primer multimillonario de Estados Unidos. Desde entonces, Standard Oil se ha convertido en ExxonMobil y en otras compañías. Y los Rockefeller también controlan nuestra comida. Fueron los responsables del cambio de producción que sufrió el planeta al pasar a una agricultura de gran escala basada en el petróleo. Recuerdo la llamada Revolución Verde de los años 60 y 70. Como la mayoría de gente, yo también pensaba que era algo positivo. Sin embargo, se basó en la plantación de enormes campos con un solo cultivo, usando grandes cantidades de fertilizantes, herbicidas y pesticidas basados en el petróleo. La Revolución Verde fue idea del Departamento de Ciencias Naturales de la Fundación Rockefeller, junto con importantes empresas agrícolas. La agricultura basada en el petróleo proporcionaba una gran cantidad de nuevos beneficios para la industria del petróleo, pero nunca cumplió con las promesas de acabar con el hambre y promover la salud. Al principio, la Revolución Verde aumentó la productividad, porque cada trozo de terreno se utilizaba para la producción inmediata, aunque los verdaderos costes los estamos viendo ahora. Los contribuyentes pagan miles de millones en subsidios a las grandes empresas agroindustriales. Las pequeñas plantaciones familiares han desaparecido. La biodiversidad se ha destruido. Los químicos tóxicos envenenan a los trabajadores de las plantaciones y contaminan la tierra, el agua y nuestro suministro de comida, poniendo en peligro la salud de todos nosotros. En 2010, aproximadamente 1 de cada 7 personas de todo el mundo no tenía lo suficiente para comer. Las enormes empresas que nos han introducido las sustancias químicas en la agricultura industrial química hablaban de 3 instrumentos para consolidar la cadena alimenticia. Primero, la ingeniería genética como un método de control. Segundo, patentar las semillas y la vida como una medida de control. Declarar la semilla como propiedad privada. Calificar de delincuentes a los agricultores que guarden semillas como si fuera un delito contra la propiedad intelectual. Y tercero, los llamados tratados de libre comercio, que privarían a los ciudadanos de a pie y a los agricultores del derecho a guardar semillas. El último paso que se ha dado ha sido el diseño de una tecnología de exterminación para crear semillas estériles para aumentar todavía más la dependencia que tiene la humanidad de un puñado de compañías. Con lo que estamos haciendo con las semillas, estamos creando literalmente por primera vez una nueva colonización, lo que yo llamo la colonización del futuro. Así que en 2 temas fundamentales, como son la energía y la alimentación, las mismas familias de la élite bancaria y sus compañías han tomado el control y las consecuencias han sido devastadoras. Para mí, al principio fue muy duro descubrir ese monopolio de poder, pero sabía que era importante conocerlo, como cuando te diagnostican una enfermedad difícil pero tratable. Cuando quieres curarte, te ayuda a saber qué está causando la enfermedad y cómo funciona. Así que continué con mi investigación. Si el petróleo y la alimentación están controlados por las grandes familias del sector de la banca, ¿hasta dónde pueden llegar sus influencias? Cuando empecé a seguir la procedencia del dinero, empecé a ver que se repetía el mismo modelo de control en casi todas las facetas de nuestra vida, y siempre descubría que lo dirigían todas las mismas familias, ya fuera directamente a través de sus bancos y empresas o indirectamente a través de sus principales fundaciones. De nuevo, fueron los Rockefeller quienes crearon la Asociación Nacional de Educación con la ayuda de la Fundación Carnegie y más tarde con la ayuda de la Fundación Ford. Lo que querían obtener de nuestros colegios los capitanes de la industria era una fuerza de trabajo obediente y dócil que se convirtiese en empleados manejables y en consumidores ansiosos. Las escuelas se encargan de establecer hábitos fijados como respuesta a la autoridad. Por eso tardamos 12 años. Tienes que responder de manera reflexiva cuando alguien en una posición de autoridad te dice qué hacer. Como la educación, la sanidad es otra área dominada por el gran capital y las compañías. La Asociación Médica Estadounidense, por ejemplo, fue en gran parte financiada por los Rockefeller,
quienes utilizaron esa inversión para mantener su poder en la investigación y toma de decisiones de dicha asociación. Normalmente un médico, durante los 4 años que dura su formación académica, asiste a un curso de nutrición, 2 horas y media en muchos casos, y los materiales que se utilizan en dichos cursos los proporciona el Consejo Nacional de Productos Lácteos y el Consejo Nacional de Ganado y Productos Cárnicos, y otras compañías, incluida la Asociación Azucarera, con productos para vender que en realidad perjudican a nuestra salud. Por desgracia, por la manera en la que está diseñado el sistema sanitario, la educación médica está a cargo principalmente de compañías farmacéuticas. Así que tienen motivos para producir y vender el máximo número de medicamentos posible. Además, es una forma muy efectiva de hacer que los médicos ganen dinero, que las empresas farmacéuticas ganen dinero, que todo el sistema sanitario en general gane dinero. Pero a su vez, se perpetúan los problemas que se supone que tienen que solucionar.